Pues la idea es que comencemos con la conversación, primero con unas pequeñas exposiciones de los proyectos que cada una y cada uno de nosotros está trabajando. Dar la bienvenida también a todas las personas que están conectadas ahora con nosotros, que provienen de diversas comunidades, algunos si les identificamos por nombre, otros, bueno, ahora que tengamos oportunidad de conversar más fluidamente, pues estaría bueno saber de dónde nos están visitando hoy. La idea es hacer unas pequeñas presentaciones durante unos 5 o 7 minutos cada uno de nosotros y después conversar y abrir sobre todo la charla a que ustedes que están el día de hoy acompañándonos pues puedan interactuar y puedan hacernos llegar también sus dudas. Vamos a comenzar justamente Noé y yo. Yo estaré también fungiendo un poco como moderador de este espacio. Y la idea es que después Aligua y posteriormente Luis, pues también hagan su intervención. ¿No? Denme un segundo nada más, voy a compartir mi pantalla. Si me pudieran confirmar nada más si ya se ve. Sí, listo. Está bien. Muy bien. Bueno, voy a detener a mi cámara en lo que presentamos. Esta presentación la vamos a dar Noé y yo. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un protocolo que se llama Glassbox, que lo que busca justamente es ayudar a los medios digitales en la búsqueda de esta transparencia proactiva, que es como nosotros le hemos llamado, pues porque hemos detectado que existe una amplia descredibilidad en los medios, principalmente en el país donde estamos, en México, pero que también hemos visto en nuestra fase de investigación, que es un fenómeno bien extendido a lo largo de la región, a lo largo de la América Latina. Entonces nos gustaría como trabajar un poco en esa parte. Entonces vamos a hablar un poco del diseño conceptual de este desarrollo. Esto es como las personas usuarias vemos las noticias cotidianamente, ¿no? Nosotros entramos a algún diario, a algún periódico digital, algún medio en línea y esto es lo que se nos presenta, ¿no? Un cúmulo de noticias, pero así es como se ven las noticias en realidad a través del software o a través, digamos, de una propuesta para hacer más transparente la información. Aquí lo que estamos viendo es una noticia que se publicó el 16 de septiembre del 2020, ¿no? Y lo que se ve en rojo era lo que se publicó originalmente en la nota, el día 15 de hecho, hacia las 8 de la noche del día 15, y en color verde lo que ya leímos el día 16 a partir de las 5 de la mañana que se hizo esta actualización. Entonces, no hay que no hay que ni siquiera meterse, digamos, con mucho detenimiento o escrutinio para darnos cuenta que algo está pasando en los medios digitales, donde la información en cuestión de horas termina siendo prácticamente reescrita. Y esto, eh, con el trasfondo que tenemos, que hemos trabajado justamente con la Wikipedia en español, pues nos parece bastante importante, ¿no? En primer lugar, para las personas que acceden a la información y que en primera instancia leen algo y después resulta que cambia y nunca se dan cuenta o nunca son notificadas. Y en segundo lugar, también para las personas que en esta cadena, digamos, informativa, en esta cadena de construcción de la información, bueno, las y los wikipedistas cumplen un rol muy valioso dentro de esto y confían en que las referencias, bueno, sean precisas y resulta que lo que cambian son las referencias, ¿no? Sin que ellos sepan si lo que están citando ha sido modificado o no. Entonces, vamos a presentar un poco la fase de la investigación, la metodología, los hallazgos y Noé hablará un poquito más también del desarrollo como tal, ¿no?
Entre mayo y septiembre del año 2020 realizamos 7 entrevistas de profundidad con periodistas, académicos y personas expertas en seguridad digital para hacer justamente el levantamiento de requerimientos con la idea de tener información suficiente para sustentar el modelado de este sistema y que pudiéramos identificar los usos y los abusos potenciales de la herramienta. Por cuestiones de tiempo voy a sintetizar varios de los hallazgos, pero si alguien más está interesado o interesado, podemos después compartir otros. Entre los hallazgos clave, bueno, encontramos en la lectura de noticias, en primer lugar, que las personas tienden solamente a leer los titulares de una noticia y a menudo también leen la bajada o que es este fragmento que se presenta como una especie de resumen, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que se les conoce también como snippets. Algo muy interesante es que el lector nunca sabe si un contenido fue modificado, ¿no? Todas las personas de medios que fueron entrevistadas nos confirmaron que el lector nunca sabe cuando el contenido se modifica, porque pues nunca hay manera de saber cuándo ha cambiado un contenido respecto de una versión previa. También existe la percepción entre periodistas y académicos que los lectores desconocen cómo funciona la cobertura mediática y además los perciben como desinteresados en saber cómo funciona la labor mediática. Lo que sí es cierto es que existen ciertas comunidades específicas, ¿no? Por ahí, bueno, Aligua es un gran ejemplo, ¿no? Que están interesadas en la verificación de la información y en realidad Glassbox lo que hace es apelar a estos esfuerzos. En el caso de México, verificado MX, verificado COVID, por ejemplo, ¿no? Que se ha dedicado a verificar información relacionada con la pandemia. También encontramos hallazgos muy interesantes respecto a las prácticas editoriales, y es que la mayoría de las ediciones ocurren durante las primeras 24 o 48 horas, sobre todo estas ediciones que hemos bautizado como stealth edits o ediciones invisibles, ¿no? Y rara vez pasan de las 72 horas. En ese caso, las primeras 72 horas son cruciales para esta revisión, ¿no? A partir de que ya llevan 2 o quizá 3 días publicadas, ya no tienen muchos incentivos los medios en modificar esa nota, más allá quizá de algunos que veamos más adelante. Las correcciones como errores de ortografía, de estilo, equivocaciones menores, ocurren en las primeras 3 o 4 horas a partir de la publicación. Estos cambios se suelen hacer a discreción de los editores. Solo los medios consolidados tienen algún tipo de medida para anunciar ciertos cambios y especialmente lo hacen en las coberturas de último minuto o breaking news. La edición de medios digitales en realidad es principalmente una actividad que se hace de forma ex post, es decir, antes de revisar y publicar es el criterio de publicar y después revisar, ¿no? Aún en los medios grandes, notificar a los lectores acerca de los cambios es algo discrecional. Lo que hacen los editores, las y los editores que nos comentaron es que se pondera el tamaño de la modificación y el impacto que pueda tener y después ya se decide si se le avisa a la gente o no si hubo una corrección. También algo muy interesante es que existe una práctica en las coberturas de último minuto, en las coberturas de breaking news, donde el medio lo que hace es que publica un comunicado de prensa que proviene de una agencia noticiosa, como puede ser AP, como puede ser Reuters, con la finalidad de ganar tiempo. Mientras tanto, la redacción prepara su propia versión y cuando este contenido está listo, se borra el comunicado y se sustituye ese texto en el mismo enlace. Y los lectores nunca somos notificados al respecto. Lo cual en términos también para extender la discusión acerca de Wikipedia, pues resulta crucial, porque si yo estoy haciendo una cobertura respecto a una protesta, una manifestación, algún tipo de suceso, y lo primero que sale es esta información, entre comillas, oficial, que proviene de los comunicados de prensa, y ya después se nutre con la información, digamos, de calle, de pie, de la cobertura más tradicional, bueno, puede llegar a haber un disenso, ¿no? O una disonancia respecto de las cifras, por ejemplo, no sé si hubo personas fallecidas en un atentado o en un accidente, en cuestión de horas y a las cuales, bueno, hay que estar también atentas y atentos. Sobre la actualización de la información, los hallazgos que encontramos es que si un contenido está ganando atención, los editores van a preferir siempre actualizar la información en lugar de dividir la cobertura en varias notas. Esta actualización también refleja una dinámica que es propia de las salas de redacción. Nos explicaba, por ejemplo, una periodista del País que a menudo la cobertura la inicia un periodista, pero después por una cuestión meramente laboral, ¿no? De que termina su hora de trabajo, debe ser retomada por otro y ahí es donde ocurren estas actualizaciones. También las y los editores tienden a actualizar la info para reflejar las reacciones que tiene una fuente.
¿no? En la práctica periodística normalmente se estila que antes de publicar se le pregunta a la persona si tiene algún comentario, pero muchas veces estas respuestas ya vienen una vez que la figura pública, el político, la persona involucrada, vio el impacto que tiene la nota y entonces sí decide generar una reacción. Estos comentarios normalmente se ponen dentro de la misma nota, ¿no? Alterando significativamente la información y se obtienen frecuentemente varias horas después de la publicación, ¿no? Por eso ese ciclo de las primeras 12, 24 horas termina siendo crucial. Los editores deberían notificar a los lectores sobre estas ediciones invisibles cuando el significado del contenido cambia de forma sustancial. Y esto es algo que todas las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo. También una discusión muy interesante que se abre es que se considera legítimo actualizar un contenido cuando ofrece contexto. Por ejemplo, si estoy citando la opinión de una persona experta, pero que también las audiencias deberían ser notificadas de esos cambios. Si un periodista encuentra un nuevo ángulo en la noticia, normalmente el día siguiente de la publicación, por ejemplo, si hubo un tema de un accidente y al día siguiente uno de los periodistas decide darle un ángulo, por ejemplo, económico, sí se crea una nueva nota en vez de actualizar la original, ¿no? Entonces es uno de los criterios que utilizan los medios para generar nuevas notas en vez de modificar. A veces los medios también acceden a publicar réplicas de personas afectadas o involucradas por un contenido. Se suele añadir una acotación al contenido original, pero a menudo deciden que es mejor publicar una nota nueva en un espacio menor. Los medios grandes también optimizan sus titulares por razones de posicionamiento en buscadores, de SEO, al final del día. Y lo que hacen es que regeneran esta URL para evitar los enlaces rotos, ¿no? Entonces, como el cambio propiamente del titular puede generar un nuevo enlace, bueno, lo que se hace es que se cambia y se hace una redirección. Algunos informantes sugieren que deben existir contextos donde sea legítimo borrar un contenido, por ejemplo, si el diario reconoce que la información era errónea, pero lo consideran un tema más de la ética periodística. Dos prácticas muy interesantes o algunas prácticas que ya rayan un poco en los vicios es que algunos medios se avergüenzan de contenidos viejos, ¿no? Entonces borran ciertas notas porque los editores no quieren que los lectores hallen esos contenidos a través de buscadores. Es decir, hay una cobertura noticiosa orientada hacia el clic, de la cual después el medio, ya que le sacó o le exprimió todo el crédito que pudo, ya no quiere que se le asocie y lo borra. O a lo mejor publicó un rumor o publicó algo que después pudiera ya ser considerado de falsedad. Los medios grandes no suelen borrar los contenidos, es una práctica más identificada en medios medianos o pequeños, porque suelen tener protocolos para responder a estas peticiones donde hay una réplica o una baja de contenido y lo que hacen en lugar es publicar notas nuevas. Cualquier medio que depende de la publicidad oficial, que es una situación muy común en la América Latina, por ejemplo, que 50% de su presupuesto o más dependa de la publicidad gubernamental, siempre va a tener presiones políticas en el proceso informativo. Nos comentaban, por ejemplo, que las autoridades sugieren temas, filtran información o incluso llegan a editar los titulares. A veces llaman a los editores para solicitar que suavicen alguna cobertura que consideran que les es negativa. También hay medios que propiamente lucran con esto, venden contenido patrocinado a políticos o agencias gubernamentales que buscan publicitarse a través de motores de búsqueda y, digamos, estos contenidos nunca son notificados como contenidos publicitarios o patrocinados, simplemente lo que están comercializando es con la cobertura de una figura pública. Y además existen secciones como en el caso de los deportes o también las secciones de espectáculos, donde los rumores son publicados a unas sabiendas de que son falsos y ahí citamos una frase de uno de nuestros entrevistados, no se trata de la verdad, sino se trata del tráfico, ¿no? Aquí, Noé, si puedes comentarnos un poquito de qué es lo que hace Glassbox al respecto. Sí, bueno, voy a presentarles un poquito más acerca de lo que es Glassbox. Bueno, nosotros empezamos a ver las noticias como se las mostramos a través del software en la segunda slide que acaban de ver. Y bueno, tratamos de idear acerca de una arquitectura donde pudiera cooperar, digamos, como que un bot que pudiera ayudarnos a identificar estos cambios y una herramienta que nos pudiera ayudar a que los medios que estén dispuestos a publicar de manera proactiva sus cambios, pues puedan, digamos, como que extender esta información de manera estándar para que la pudiéramos leer.
digamos como que esto, bueno, sabemos que la Wikipedia es un cuerpo de personas que tienen discusiones acerca de los artículos, entonces digamos como que lo que queremos hacer es que Glassbox, en conjunto con el Glassbox de la Wikipedia, pues puede ayudarnos a detectar esos cambios y que la discusión que se realiza dentro de la Wikipedia sea de alguna manera facilitada por este bot que nos puede ayudar a encontrar esta información. Entonces, nosotros estamos trabajando en dos componentes. Uno de ellos ¿podrías pasar a la siguiente, Pepe, por favor? Digamos, lo que podemos ver nosotros es un componente que es un componente de WordPress, que digamos es un plugin que tú puedes instalar en WordPress y digamos como que a través de esto te va a ayudar a publicar todas las revisiones que tienes. WordPress nos dimos cuenta que es un manejador de contenidos muy importante que ocupa, no sé, más del 60% del Internet y que pudiera ayudarnos a hacer pública toda esta información. Entonces, lo que queremos hacer es que a través de dos endpoints que es lo que nosotros llamamos, digamos, como que a la hora de hacer una interfaz de datos, queremos publicar esta información. La primera es que Diagonal Glassbox va a tener las diferencias de las últimas 72 horas y además queremos hacer una interfaz en donde puedas ver la de cada uno de los artículos, pero de manera completa. Entonces, proponemos que Diagonal Glassbox en el sitio de noticias o en cualquier blog que sea compatible con Glassbox a través del plugin, pues puedas encontrar la información ahí. Tenemos un demo de video, tenemos un dominio que es glassbox.news, en donde puedes encontrar digamos como que la documentación de lo que tenemos hasta ahora y te puedes inscribir a la beta que tenemos disponible. ¿Puedes pasar al siguiente, Pepe, por favor? Y bueno, tenemos nuestros documentos en glassbox.news, pueden verlo. Y si quieren probar ahorita la beta que tenemos, todavía no la lanzamos digamos como que en open source, pero estamos a punto de lanzarla. Estamos todavía revisando una parte pues, de las licencias open source para que pues, cualquier modificación en el futuro pues, sea también de beneficio para la comunidad. Si quieren probarlo, pues escriban un correo a noe.dgzp@gmail.com. Les paso un zip donde lo pueden instalar ustedes en su panel y bueno, pues es lo que les quería platicar. Pues sí, sí, muchas gracias. Voy a ir interrumpiendo ya el compartir la pantalla. Esa, digamos, es de una manera muy resumida, porque pues hay mucho más. Ahí faltan las heurísticas también, de pronto comentarlas y algunas otras cosas. Pero también por cuestiones de tiempo, si alguno de ustedes está interesado, pues sí sería muy bueno que le manden un correo a Noé para justamente participar en esta beta cerrada, que ya esperemos después encontrar la licencia adecuada para que ya sea una beta en código abierto. Bueno, le cedo entonces la palabra ahora a Aligua. Aligua, si quieres hacer tu presentación. Ya, por favor, ¿me permites compartir la pantalla? Sí, me parece que ya tienes los permisos, pero si no... Sí, ya deberías tener permiso. Ajá. Ya. Listo. A ver. Ya. Bueno, yo les voy a presentar rápidamente lo que generamos, información verificada en Ecuador Chequea, y pues quisiera primeramente presentarles un video súper cortito que tenemos. Ecuador Chequea Quichua Shimipipas Ali Achashka Villaykunata Yuchin Shinami Yuya Villaykunata Harkan Aymura Quillamanda, Sasi Quillakaman, COVID Unguipa, Pata Iskunchunga Canchis, Quichua Shimipi Villaykunata Ecuador Chequea Fangapi Yuchirkanchi. Wakin Uyachi Ganta Kunapipas Villaykunata Yuchirkanchik Mana Internet Chari Yakta Kunaman Chayangapak.
Quichua shimita shinchiyachinkapak kunanpas aqllaykunapas villaykunatapas llukchinajunchik. Yupaychanchik Ecuador chequea shinallata Ecuador verifica pangakunapi rikupaychik. Ya, bueno, eso para ilustrarles un poco del trabajo que realizamos, pues Ecuador Chequea es la verificadora de datos y pues el año pasado también formó parte, pasó a ser asociado como verificador independiente de Facebook, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en la lucha contra la desinformación y siempre mirando ese enfoque en los derechos humanos y sobre todo en defensa de la libertad de expresión. Y pues en ese contexto es que también se empezó a generar contenidos en quichua, ¿no? Ecuador Chequea llega con información verificada en idioma quichua a más del castellano. Kaina Guatamanda, Aliachashka Villa y Kunata, Quichua Shimipi, Quichua Shimipi, Payuchijun, Shinami Yuya, Villa y Kunata, Harkangapakan. Shinami Wakin Yuya Villa y Kunata, Pash, Shina Villa Chishkanchina, ¿no? Bueno, y entonces aquí tenemos unos de los ejemplos que también hemos realizado, por ejemplo, de cómo enfrentar en este contexto de la pandemia también, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en ese contexto cuando empezó a circular información, rumores, incluso de posibles curas, tratamientos para el COVID, incluso informaciones de que de supuestamente científicos que decían tal cosa sobre el tratamiento, sobre la cura del COVID, ¿no? Entonces, esa información es lo que hemos generado en quichua y pues de esa manera también estamos aportando, ¿no? Aportando al acceso a la información en una lengua que es minorizada, pues en este contexto de la era digital sí tenemos acceso a una multiplicidad de información, pero no necesariamente es real, ¿no? Sino también hay información que es falsa, que incluso puede ser que es cuando circulan imágenes, ¿no? Que son manipuladas o incluso imágenes que son reales, pero con un texto que es falso, ¿no? Entonces es importante que se genere también información verificada en diferentes lenguas y en este contexto del COVID, como les decía, se generó más, aumentó la desinformación, ¿no? Aumentó la desinformación, pues estos contenidos más han tenido que ver con rumores o chismes malintencionados, pero también ha habido personas que comparten esas mentiras o esa información falsa por precaución ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya tenemos la cura para el COVID o este es el tratamiento, pero sin embargo no se han percatado de que eso es falso. A veces simplemente por el hecho de que comparte un influencer o alguien que conocen, entonces lo dan por hecho de que es verdad, ¿no? Y entonces ha circulado esta información en diferentes redes sociales, pues mayoritariamente ha sido Facebook, luego Twitter, WhatsApp, YouTube. Entonces los diferentes formatos en que circula la desinformación han sido cadenas de textos, imágenes y textos, videos y audios. Y eso es lo que nosotros hemos verificado y lo hemos sacado en idioma quichua. Pues en el Ecuador hay 14 lenguas ancestrales y solo 2 de ellas son reconocidas dentro de la Constitución de nuestro país como unas lenguas de relación intercultural, ¿no? Hay varias lenguas, estamos en un mundo globalizado, pero sin embargo la información que circula en Internet, la información a la que se tiene acceso mayoritariamente es una lengua dominante que es el castellano. Y sin embargo esto hace que las lenguas minorizadas sigan siendo desplazadas. Y es por ello que, por ejemplo, aquí desde Ecuador Chequea, se ha mirado eso, ¿no? De que es vital generar procesos para fortalecer una lengua minorizada a través de la información verificada y contextualizada y también combatir la desinformación y que podamos informar con pertinencia cultural y lingüística, porque la desinformación está presente en todas las lenguas. Sí, pues, en este caso sí llega la información mayoritariamente, digamos, la desinformación sí llega mayoritariamente en castellano,
pero Ecuador Chequea está generando información verificada en idioma quichua. Pues, ¿cómo hemos generado, digamos, cómo hemos difundido esta información verificada en quichua? Pues nos ha ayudado mucho el generar en diferentes formatos como infografías, audios, videos y notas, incluso para pasarlo por WhatsApp, para pasar a los grupos o también compartir en diferentes redes, porque en Facebook, por ejemplo, también ya hay algunos grupos que son de quichua hablantes. Entonces, hay algunos grupos que también están trabajando hay algunos pequeños esfuerzos, digamos, por fortalecer la lengua, y entonces esto también ha sido muy importante al momento de compartir una información verificada para que podamos tener un gran alcance, ¿no? Y sí, hemos logrado eso, de que estos contenidos tengan mayor interacción, alcance, y comúnmente lo que hemos hecho es compartir en nuestra página web y en las redes sociales, y además de eso, también pasar al WhatsApp. Por ejemplo, hemos pasado audios cortos, ¿no? Por ejemplo, sobre el COVID, ¿qué es falso? ¿Cuáles son los rumores que están circulando sobre el COVID? Y eso ha ayudado bastante, ¿no? Porque incluso hemos recibido mensajes de ciertas comunidades también donde nos han dicho, puedo utilizarlo para ponerlo en el altoparlante. Eso también nos han dicho, ¿no? Porque también hay que considerar que aún existe una brecha en el acceso también al internet, a la información, ¿no? Entonces también por ello se ha pensado en diferentes formatos para llegar masivamente a nuestra audiencia. Entonces, como les decía, la desinformación mayoritariamente llega en castellano, y lo que Ecuador Chequea es llegar con información verificada en idioma quichua, ¿no? Entonces, también compartirles un poco también sobre las categorías con las que trabajamos, ¿no? En esto de la verificación. Pues anteriormente ya estuvieron establecidas las categorías en castellano, que era una categoría cierto, falso, cipero, insostenible, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es adaptar esas categorías al quichua, como Shinami, que es cierto, Yuya, falso, Ari, Shinapash, que es el cipero, cuando hay una información que hace falta contexto, ¿no? Pero que puede ser mal utilizado, ¿no? Y entonces, la otra categoría es Mana Achigiyaipa, que es insostenible. Entonces, de esa manera también se lo ha adaptado al idioma quichua y hemos estado generando este tipo de información verificada. Pues las herramientas que utilizamos para la verificación, pues totalmente son gratuitas, ¿no? Gratuitas, por ejemplo, cuando nos llega una imagen, por ejemplo, con un texto, lo que hacemos es primero ir al origen, ¿no? Buscar el origen de esa imagen, y luego también hay herramientas en las cuales podemos ver si la imagen fue manipulada o de dónde salió o en qué redes se lo compartió, ¿no? Entonces, en este trabajo también ha jugado un papel muy importante también, por ejemplo, Facebook, ¿no? La herramienta, nosotros tenemos acceso a la herramienta de Facebook, donde podemos monitorear la información que, digamos, que se ha viralizado más, y entonces eso también podemos seleccionar, clasificarlas y verificarlas, y luego esto lo reportamos, ¿no? Lo reportamos si es falso. Entonces, en el momento que Ecuador Chequea lo reporta, al usuario ya le saldrá el mensaje que es una información falsa o que es una información que falta contexto, y así, ¿no? Entonces, se trabaja de la mano, ¿no? De la mano, pero esto, por ejemplo, en quichua, por ejemplo, generamos esa información y lo hacemos en diferentes formatos y los compartimos en redes sociales y también en la página web. Ya, es importante, ¿no? Que la información se genere en una lengua propia, pues es un derecho, y los medios de comunicación también deberían sensibilizarse y generar información en las diferentes lenguas originarias, ¿no? En este caso estamos haciendo ese esfuerzo, al menos en una de las 14 lenguas que existen en nuestro país, pero sin embargo es un aporte para fortalecer estas lenguas que están en peligro de extinción, y también fomentando la interculturalidad.
Y bueno, finalmente quisiera mencionar de que la verificación de datos no debería ser únicamente un trabajo de los fact-checkers o de los chequeadores de datos no profesionales, sino también requiere de un esfuerzo conjunto tanto de la ciudadanía, los medios de comunicación, academia y organizaciones para contrarrestar la desinformación, ¿no? Pues debemos estar conscientes de cómo consumimos y distribuimos los contenidos en Internet. Pues sí tenemos acceso a la información, pero también a veces no verificamos, ¿no? de quién compartió esa información o si es un medio serio o una página seria, porque actualmente también ya empiezan a generarse páginas que pueden tener así la característica de un medio como un medio tradicional, incluso el formato y todo, pero están generando desinformación o están manipulando. Entonces, ese tipo de informaciones ha circulado, ¿no? En Internet, y nosotros en Ecuador Chequea estamos trabajando, estamos verificando en castellano y también estamos generando información verificada en idioma quichua. Bueno, eso es lo que les puedo contar brevemente del trabajo que estamos realizando en Ecuador Chequea. Muchas gracias, Aliwa. Muy interesante. La verdad es que es un esfuerzo muy loable y que además habla mucho sobre el tema de la reapropiación, de la visibilidad, de la interculturalidad, de todas las cosas que mencionaste. Ahora le doy la palabra a Luis. Luis, para que también puedas hacernos llegar tu participación. Gracias, Pepe. Gracias, Aligua. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero que ya se vea. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo ya funciona o cómo yo he estudiado las herramientas que tiene Wikipedia y sobre todo la forma en que opera la comunidad para verificar esta información de Wikipedia en español, ¿no? Entonces voy a ir muy rápido. Bueno, ¿cómo es la comunidad de Wikipedia en español? Generalmente la comunidad de Wikipedia en español es una comunidad que hasta cierto punto parece invisible, ¿no? Porque está detrás de un nombre de usuario, está detrás de una IP, y bueno, podemos conocer a veces un poco de sus datos y nos comparten, pero nadie está obligado o obligada a dar información propia o personal en Wikipedia en español. Entonces, puede ser cualquier persona la que puede editar. Normalmente cuando vamos a un historial en Wikipedia, vemos esto, ¿no? A lo mejor podemos identificar usuarios comunes y usuarios en verde que son bibliotecarios o bibliotecarias o administradores del sitio. Si tenemos además habilitada esta opción de que se diferencien entre ellos. Pero bueno, también los wikipedistas somos personas, tenemos rostros. Por ejemplo, aquí estoy yo, aquí está Pepe, también presente en la sala, y un conjunto de compañeros, compañeras que, incluso nos conocemos y nos juntamos a editar sobre temas, ¿no? En este caso, sobre cine, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Y bueno, algo importante, o la primera instancia que tenemos para conocer qué es lo que se escribe en Wikipedia, aquí no voy a ahondar mucho, pero son nuestros 5 pilares, que son pilares que existen desde que se fundó Wikipedia en 2001, y han ido forjando políticas. Los 3 primeros pilares tienen que ver con el contenido de la enciclopedia, uno tiene que ver con la relevancia enciclopédica o el enciclopedismo de los contenidos, otro con el punto de vista neutral, cómo deben ser escritos los contenidos, y otro con que los contenidos deben de ser libres, no deben de tener una licencia libre o una licencia compatible para que cualquier persona los pueda reutilizar con cualquier fin. Y bueno, cuando hablamos solo de fuentes, hay que tomar en cuenta que en Wikipedia aceptamos muchos tipos de fuentes, distintas fuentes, y además que esas fuentes que hemos ido recolectando, que están en las referencias de cada artículo,
pues las clasificamos como fuentes fiables o no fiables, o fuentes que no estamos de acuerdo entre editores y editoras si son fiables o no. Por eso aquí le pongo fuentes en disputa, que a veces son aceptadas, a veces no, dependiendo del artículo o del tema. Pero bueno, Wikipedia tiene que tener unas ciertas normas de qué información acepta o no a partir de las referencias. Y bueno, particularmente aceptamos fuentes académicas, fuentes que proceden de instituciones, aunque también que sean independientes, ¿no? Y además una cosa es qué fuentes usamos y otra es cómo las usamos, ¿no? Es decir, hay que usarlas desde el punto de vista neutral. Y bueno, tenemos varios filtros para aceptar información, ¿no? El primero, aquí lo puse como las páginas nuevas. De hecho, hay en la columna derecha de la Wikipedia, hay un botón que dice páginas nuevas y más o menos se va a ver así y son las páginas que van ingresando al sitio, ¿no? Esas son monitoreadas por una serie de usuarios, usuarias de forma voluntaria y evalúan si es viable o no. Aquí puse un pequeño diagrama, esquema de más o menos cómo funciona. Si un artículo es cumple las políticas, simplemente se queda en Wikipedia, ¿no? Bueno, se queda y pueden pasar otras cosas, pero digamos que en primera instancia se queda en Wikipedia. Si es disputado por algún usuario o usuaria por su relevancia o si es promocional, puede pasar varias cosas. Una, que se corrijan los errores y se evalúe por otro usuario y sea aprobado. Dentro de esa evaluación se envía una consulta de borrado para que otras personas participen en si el artículo es aprobado o no. Y hay otra vía, ¿no? Que es la más radical, que el artículo simplemente se borre, porque no cumple ninguna política y se manda, digamos, al basurero de manera instantánea. Pero un artículo que ya se quedó en Wikipedia no es que se quede ahí para siempre. Puede ser disputado en el futuro, incluso pueden pasar meses, años, y hay artículos que han sido aprobados. Bueno, no es que los aprueben, sino simplemente digamos, los usuarios que lo revisaron en primera instancia no notaron nada extraño, pasó, y en el futuro alguien más lo nota y decide que hay justificación para borrarlo, ¿no? Esto puede, y un artículo borrado, por otro lado, en el futuro podría ser aceptado si después cumple las políticas. Esto en términos muy, muy esquemáticos. Y además tenemos varias formas de avisar tanto a lectores, lectoras, que un artículo va a ser borrado, tanto a la persona que lo creó y a un bibliotecario o bibliotecaria que decide en última instancia si se borra o no. Y además solamente los bibliotecarios tienen la herramienta para borrar artículos en Wikipedia. Entonces, hay una plantilla de borrado rápido que se tiene que borrar de forma inmediata. El artículo no hay ningún sustento para que se quede o se dispute. Hay plantillas promocionales y sin relevancia aparente que dan 30 días para solucionar los problemas detectados. Si no, se procede a borrar o a consultar a la comunidad para ver si se borra o no. Y bueno, este sistema de control de contenidos puede parecer muy eficiente en la teoría, como lo mostré esquemáticamente, pues es práctico, es eficiente hasta cierto punto, pero tiene varias problemáticas. Una que está, depende de cuántas personas usuarias estén supervisando, dando mantenimiento o como se llaman, patrullando artículos recientes, artículos nuevos. Y también la otra cuestión es que he detectado que hace que a partir del historial de Wikipedia y las reglas que hay, la Wikipedia funciona como una suerte de panóptico en el que se registran y se revisan diferentes cuestiones, tanto una persona que tiene un registro de bloqueos, muchos bloqueos acumulados, un historial aparentemente problemático, y una cierta disciplina en la que los castigos pueden ser el borro
el borrado de contenido y el bloqueo temporal o, o incluso indeterminado, bueno, hace que también tengamos un sistema de vigilancia y incluso que pueda generar un efecto paralizante. A lo mejor ahorita no es tanto, no se ve como un problema, pero para la comunidad lo puede ser, ¿no? Y también puede afectar los contenidos de la enciclopedia. Bueno, tenemos otro filtro importante que es el de los cambios recientes para revisar la información. Todo esto tiene mucho que ver con lo que señala o el proyecto de Pepe, bueno, el proyecto de Glassbox que nos mostraron hace poco, ¿no? Bueno, una cosa son los artículos nuevos y otro es que todos los artículos son susceptibles de cambios y pueden ser cambiados en cualquier momento por cualquier persona. Entonces también hay una página donde se acumulan y se van registrando y se pueden ver todos los cambios recientes de todos los artículos de Wikipedia. Eh, lo que sucede en los artículos noticiosos o artículos recientes o de eventos recientes es que se puede ver como un proceso lineal si solamente nos vemos como se crea un artículo nuevo, se empieza a actualizar, a ampliar y sucesivamente simplemente se va acumulando la información. Pero no es así. Muchas veces sucede que una vez que un artículo nuevo se crea, alguien más amplía o actualiza el artículo, pero alguien borra ese cambio o lo revierte o lo disputa y, y se hace un pequeño ciclo ahí de discusión en el que una persona dice este cambio es correcto y otra persona considera que es inadecuado y tiene que participar después o una tercera persona o varias personas para tomar decisiones colectivas, ¿no? Casi siempre es la mediación de algún usuario experimentado para que, digamos, se acepte o se rechace una información, y no se caiga en lo que conocemos como guerra de ediciones, ¿no? La guerra de ediciones es cuando se revierte un cambio 3 veces o más y bueno, esa es una acción que está prohibida dentro de Wikipedia para evitar que se convierta en un caos, ¿no? El mismo artículo. Entonces, bueno, tenemos estos sistemas y además son complejos o pueden ser complejos en artículos donde participan muchas personas. Hay otros sistemas que después pueden aparecer como el de proteger las ediciones del artículo para que no la puedan editar ciertas personas, ya sea IPs o usuarios con ciertas características. Y bueno, para ver en la práctica más o menos más cómo sucede la reversión de vandalismo, bueno, no lo voy a ver, no lo voy a poner en la práctica, sino más bien hice una captura de pantalla de una reversión que yo hice hace algunos meses, el año pasado, más bien, hace un año, en el artículo de Vladimir Putin, alguien puso una IP, creador y padre del coronavirus, ¿no? Y bueno, 2 minutos después me percaté, yo estaba ahí viendo el historial de cambios recientes y bueno, le puse revertir y el vandalismo duró 2 minutos. Pero bueno, también como no podemos depender solo de personas para esto, porque no podemos anticipar que un vandalismo aparezca, o sea, yo ahorita no puedo saber si van a vandalizar este artículo u otros, porque además no puedo estar 24 horas en Wikipedia, pero quien sí puede estar 24 horas son los mecanismos automatizados, ¿no? Los bots. Y bueno, en este caso, la herramienta que tiene Wikipedia para revertir vandalismo es ZeroBot. Hasta donde recuerdo, es el único bot en Wikipedia en español que se dedica a revertir vandalismo. Hay otros bots que hacen otras funciones, pero la única herramienta que tenemos para revertir vandalismo es esta, controlado y programado por Super Zero Cool, un usuario chileno, este, y que bueno, a la fecha de ayer había hecho más de 1.292.362 reversiones en un periodo relativamente corto, porque inició su operación en 2018. Antes estaba otro bot que hacía algo similar. Y bueno, para ver, uno puede ver en el historial de ZeroBot la, pues, la capacidad de resolver
que tiene un vandalismo, por ejemplo, aquí, este artículo es del suplemento Mineral Milagroso, que se anunciaba por redes sociales como una cura contra el COVID. Y pues en Wikipedia en español está escrito, existe este artículo, pero tiene la información que dice que es un suplemento que, pues que es, no se ha probado que sirva para nada, incluso que puede tener, puede ser nocivo para el organismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido está escrito el artículo basándose en las referencias, pero es común que llegue alguien que tal vez sí cree o tal vez lo hace solo para fastidiar o por pruebas, para hacer pruebas de edición y pone la información contraria o lo modifica, ¿no? Entonces, aquí decía el artículo, el SMM se promueve falsamente como una cura para y un listado de enfermedades. Y la persona que vandalizó o que cambió el artículo quitó falsamente bueno, para modificar el sentido del artículo y Zerobot revirtió en menos de un minuto. En menos de un minuto hizo la reversión, ¿no? Se puede constatar aquí, pues el link, les puedo dejar la presentación para que ustedes puedan revisar. Y bueno, así lo hace. Zerobot no es perfecto también, pero va como está programado con un sistema de aprendizaje de máquina, pues va mejorando su sistema de, de respuesta. Y bueno, pues por último, para discutir, para tomar decisiones como comunidad dentro de Wikipedia, pues tenemos un montón de espacios que no están tan a la vista de las personas que solo consultan Wikipedia para ver información, que son muy importantes, como las discusiones entre usuarios, usuarias, las consultas de borrado, el café, que es un espacio para discutir temáticas generales, cambiar políticas o discutir muy en concreto de ciertos temas. Hacemos votaciones y encuestas para cambiar nuestras políticas o mejorarlas, modificarlas. Esperemos que siempre para mejorarlas en pro de la información y de la comunidad. Un tablón de anuncios de los bibliotecarios para resolver problemas tanto de la comunidad como de contenido, que no se puede resolver, digamos, de manera normal. Un sistema de vandalismo en curso también para poner ahí las IPs o los usuarios que llegan solamente a vandalizar y estos sean bloqueados de una manera más eficiente. Verificación de usuarios, también por si hay usuarios problemáticos o que llegan, o que han hecho títeres, ¿no? O sea, muchas cuentas, ¿no? Hay usuarios que pueden verificar si varios usuarios provienen de la misma IP o de IPs afines. Y bueno, sistemas de mediación informal y otros sistemas que van apareciendo, porque Wikipedia es un proyecto vivo y está todo el tiempo cambiando. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Pues muchas gracias. Discúlpenme, yo estaba yo hablando ya con el micrófono apagado, como suele pasar en este tipo de situaciones. No, muchas gracias, Luis, y muy interesante conocer el funcionamiento, digamos, en los fierros de Wikipedia, que son muchas cosas que de la comunidad que las personas que no están tan involucradas con el proyecto, pues muchas veces desconocen o no son fáciles de percibir. En este momento, pues lo que procederíamos es a abrir el espacio para dudas, para preguntas por parte de las personas que hoy amablemente nos acompañan en este espacio. Si quieren dirigirlas, puede ser simplemente mediante el alzado de manos o si quieren enviar alguna duda al chat en general. Pueden ser, si no, preguntas directamente al panel, una a cada integrante del panel, como ustedes prefieran, en vista que son las 12, bueno, ha pasado una hora, las 12 o 13 horas, dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que quisieran aportar.
Muy bien, veo Bueno, una mano alzada. Juan, por favor, adelante. Vale, gracias, Pepe. Bueno, mucho gusto. Yo soy de Colombia y quería hacer una pregunta. Trabajo para una organización no gubernamental que desarrollamos programas educativos con estudiantes y con docentes. Que están orientadas a habilidades de verificación en línea, ¿sí? Y una de las técnicas que les enseñamos a ellos es determinar confiabilidad de una fuente usando, por ejemplo, Wikipedia. Entonces, de pronto la pregunta es un poco para Luis. Pues la información que se encuentra en Wikipedia en español es muy valiosa y muy amplia. De hecho, parte del ejercicio, muchos docentes y estudiantes han entendido la importancia para encontrar si una fuente, si pueden al menos conocer un poco más de información sobre una fuente, sobre un medio de comunicación o una fuente, para tomar mejores decisiones frente a la información que van a consumir. En ese sentido, hay una pregunta y sobre todo un poco desde la coyuntura que está ocurriendo en Colombia, y es que, pues por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con protestas, muchas personas están desconfiando de algunos medios de comunicación, ¿sí? El cubrimiento que han hecho a las noticias y a lo demás. Entonces, parte de la labor que seguimos desarrollando, nos estamos como adelantando a las preguntas que pueden ocurrir por parte de nuestro público, de nuestros beneficiarios, y es como, bueno, digamos, si yo entro a un medio y en Wikipedia aparece y ahí dice que es una fuente, digamos, conocida y con buena reputación, pero de pronto ese medio está entrando en nuevas dinámicas que pueden no ser tan éticas periodísticamente. La pregunta es como, bueno, obviamente eso va a tomar un tiempo mientras las personas deciden entrar a la página de Wikipedia y de pronto hablar de un escándalo, de una controversia sobre X o Y medio. ¿Cómo de pronto hacer entender al público que esto toma tiempo y que no va a ocurrir de un día a otro, pero que Wikipedia sigue siendo una forma en la cual los verificadores de datos pueden hacerlo, pero también el usuario en común puede darse cuenta de qué tan confiable es una fuente? Gracias, Juan. Pues sí, creo que también ahí Pepe ahorita puede complementar un poco, pero rápidamente, este es un asunto que dentro de Wikipedia lo conocemos bien, pero además cambia dependiendo del lugar y dependiendo de la temporalidad, ¿no? Como cuando hay época de elecciones, Wikipedia, ahora en México tenemos elecciones la próxima semana y pues Wikipedia todo este año ha sido crear nuevos artículos sobre candidatos, candidatas, los cuales la mayoría se han borrado, o modificar los perfiles, sí les llaman perfiles a las biografías, para, digamos, modificar información que sea controvertida, y también, pues, esta desconfianza que hay a los medios, por las percepciones que generan tanto políticos como, pues, la prensa misma, ¿no? Que no se ayuda mucho con la forma en que cubre la información. Entonces, bueno, no es sencilla, no tengo una respuesta, digamos, certera que darte, pero, bueno, una forma para, verificar o para, digamos, confiar o incluso desconfiar de un artículo, en particular de Wikipedia, es ver varias cosas, ¿no? Además de las referencias y que haya, cuando se hable de un fenómeno dentro de un fenómeno o un asunto en concreto, de preferencia que haya medios o que haya referencias de diversos medios, incluso medios que podrían parecer contrastantes hasta cierto punto. Y además también que dentro de las discusiones de los artículos exista pues diálogo entre usuarios. También eso ayuda a ver que no hay una sola voz que está detrás del artículo. Se ha acusado a ciertos sectores en ciertos países, dentro de Wikipedia en español, que como que hay editores, editoras contratados
para que un artículo tenga un cierto sesgo, pero eso nunca se ha comprobado, y más bien lo que vemos es que hay ciertos sectores sociales que están más interesados en editar Wikipedia que otros, y por eso hay fuentes recurrentes que a lo mejor son más afines a la ideología de esos usuarios. Entonces, yo como editor trato de editar con una cierta digamos, cantidad de medios, pero también hay medios que están interesados en estar en Wikipedia para que su tráfico se incremente. Entonces, también por eso hay que como tener una política tanto personal como editor de Wikipedia, como lectora, de, pues de mucha apertura con respecto al tema. Y en temas o artículos muy recientes, pues normalmente van a haber, o sea, no hay una mirada histórica aún, no hay una mirada de lejanía, ¿no? Nos pasó con el artículo, recuerdo, el de Yo Soy 132, el de los 43 de Ayotzinapa en México, que hubo, revisa el historial, tiene muchísimos cambios en las primeras semanas y meses de los acontecimientos, porque no hay una disputa en cómo nombramos las cosas, cómo, qué tono le damos a cierta información. Y ahora en Colombia seguramente está pasando lo mismo en esos artículos. Y es muy interesante ver esos cambios como de manera como alguien que está estudiando ese tema. El problema es cómo le explicas a un lector o lectora común que ese fenómeno que está experimentando Wikipedia es el mismo fenómeno que se experimenta fuera en el campo de los medios de comunicación, ¿no? De quién gana la información, eh, quién va a tener quién va a ser más leído con respecto a cierta información. Y bueno, antes de alargarme, me detengo ahí. Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si Pepa quieres continuar o alguien más tenga otra pregunta. Sí, primero ver si hay otra pregunta, si no también puedo complementar sobre el tema que puso Juan, porque es muy interesante. No sé si alguien más tenga una duda o algo que quiera comentar. No, bueno, si no, me sumo lo de Juan. Creo que algo muy interesante es, y que yo siempre he discutido dentro de los círculos que estudian desinformación, es que los países del llamado sur global, bueno, en este caso en nuestros países en América Latina, tenemos una historia muy distinta a los países del norte global respecto a los temas de desinformación. Es decir, para nosotras y nosotros la desinformación no se inventó con Donald Trump. La desinformación viene de los 70s y los 80s y de muchas cuestiones históricas de nuestros países, y estamos ciertamente mucho más sensibles al tema, mucho de lo que dijo Luis, que tiene que ver con la manipulación mediática, pero es una manipulación mediática que no es tan burda, es una manipulación que viene como un poco también es parte de lo que hemos trabajado con el paradigma de Glassbox, viene un poco por diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México se discutió hace no mucho el tema de una ley para regular la publicidad oficial, porque al final del día la publicidad oficial es una fuerza tanto de Estado como de mercado que va a modificar la manera en que se hace la cobertura. Es decir, a lo mejor un medio, o quizá un medio puede ser mayormente confiable o tener una cobertura, vamos a decirle, rigurosa, por no decir imparcial, pero rigurosa, sustentada en las fuentes, sustentada en lo que ocurre, pero que habrá ciertos temas en donde decida ser más suave, o ciertas coyunturas en las que decida por filiaciones o fobias políticas no meterse de una manera tan, digamos, crítica o mordaz, ¿no? Ahí para mí el consejo, considerando sobre todo el proyecto que tienen ustedes de verificación de información, me parece que también tendríamos que ampliar un poco la definición hacia esta idea de la alfabetización crítica de los medios. Y creo que Wikipedia lo hace bien.
que es algo que muchos y muchas deberíamos hacer mediante su noción de neutralidad, ¿no? La neutralidad no entendida como una única versión de los hechos, sino como el contraste de los múltiples ángulos que existen sobre unos hechos, de la forma en la que podamos desarrollar criterios y matices respecto a la información. En ese caso me parece que también conecta con lo que hace Ecuador Chequea, que hemos hablado el día de hoy, que tiene que ver con la desinformación combatida a partir de la diversidad y de la pluralidad de voces, ¿no? Por ejemplo, es algo que estoy viendo que hay alguien aquí de Global Voices, que Global Voices hace muy bien, por ejemplo, ¿no? Que es de pronto la oferta de otros ángulos y la oferta de otros matices que nos permiten también no ver la complejidad del mundo real o la complejidad de la información solamente a través de unos lentes y entender que la información es un proceso humano, la construcción de información es un proceso humano, ¿no? Nosotros en Glassbox, pues sí, sabemos que no, por más que de pronto nuestro software diga, bueno, se cambió una coma o se cambió una letra por un error, bueno, también hay que entender que la gente corre, se equivoca, cambia de turno, tiene presiones en su trabajo y por eso a lo mejor una nota tuvo que ser mejorada, pero es eso, fue mejorada, no es lo mismo a recibí una llamada telefónica del presidente, recibí una llamada telefónica del ministro Interior, de la Secretaría de Gobernación, para que propiamente quiten la declaración de Luis Albaz y pongan mejor la de Pepe Flores, ¿no? Porque esa me va mejor, ¿no? Entonces creo que por ahí sí es enseñar a tener esta sana suspicacia respecto de la producción de la enfermedad, de la información, porque hay que entender eso, la información es un constructo humano y como tal no puede estar disociado o separado de las condiciones que lo producen y es mejor entender esas condiciones que lo producen para saber en qué medida o en qué gradación vamos a aceptar algo como cierto o como no cierto respecto de lo que acontece. No sé si Noé, Aligua quieran complementar algo adicional. Ya. Adelante. Ya, bueno, yo creo que en este contexto donde tenemos acceso a múltiple información, entonces es importante de que la ciudadanía, no solo periodistas, verifiquen la información, ¿no? Entonces siempre yo creo que cuando accedemos a la información, o sea, hay que dudar incluso, ¿no? Hay que dudar y hay que contrastar siempre esa información. Pues ahora todas las personas, incluso a veces de un mismo hecho, muchas personas están informando, están sacando esta información. Entonces es importante que se contraste eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros encontramos una verificación ahí, entonces lo que hacemos es no solo ir a la fuente principal, también buscar datos y también acudir a una fuente especializada en el tema, porque sí puede ser incluso un discurso también digamos, que intenta también manipular, ¿no? Entonces, no es, en este contexto no es tan fácil confiarnos de la información que circula en redes, incluso en las mismas páginas web, ¿no? Ha habido información que hasta en las páginas web están desinformando. Entonces, creo que la labor para contrarrestar esta desinformación es mutua, es en conjunto, no solo cuestión de la labor periodística. Sí, hay nada más me gustaría complementar y ahora Melissa te doy también la palabra para la pregunta. También el fenómeno de la desinformación es muy complejo. Me parece que si algo le ha hecho daño al entendimiento de la desinformación es el constructo de fake news. Fake news es una cosa, o noticias falsas es una cosa que surge de un contexto muy distinto al contexto latinoamericano, que surge a partir justamente de repito, de esta noción muy del norte global de cómo se ven la desinformación. Cuando aquí podemos hablar de pronto de esta diferencia entre información imprecisa, ¿no? Por ejemplo, que no es necesariamente desinformación. Es decir, si al día de hoy me enseñas el comunicado de la OMS diciendo que la COVID-19 se comparte o bueno, se contagia, mejor dicho, por las superficies,
Y al día de hoy eso ya ha quedado desmentido, o vemos la noticia de AstraZeneca y la relación con la trombosis, y al día de hoy que eso ha sido desmentido, podemos decir que en ese paraguas de noticias, falsa esa noticia es falsa. Es una ahora, si lo vemos desde como lo tendríamos que ver, es una noticia imprecisa, una noticia con información que ya quedó superada, ¿no? Y sobre todo porque, repito, en América Latina sí hemos visto campañas de desinformación, ¿no? Que es hacia donde creo que apunta más el entendimiento de este fenómeno. Cuando es alevoso, cuando hay una intencionalidad de desviar, de curvar la discusión pública, creo que ahí es donde entra un matiz más interesante. Y lo vemos todos los días en Facebook, y lo vemos todos los días en cuestiones políticas, y lo vemos todos los días en un montón de otras cosas, donde esos esfuerzos, bueno, implican un afinar mucho los sentidos respecto a cómo identificar algo que es falso. Sí, pero falso ¿en qué sentido? ¿No? Falso porque ya lo superamos, falso porque hay una intención de que sea visto como falso, hay una malversación de la información. No, creo que sí hay pequeños, no tan pequeños matices que deben atenderse cuando se hacen estas preguntas. Melissa, por favor, tu comentario. Hola, no sé si me oyen. Hola. Buenos Súper. días a todos y a todas. Muchas gracias por la ponencia, súper interesante. Yo soy la editora de la región de América Latina en Global Voices. Y muchas gracias, Pepe, también por mencionar a Global Voices como medio en esta ponencia también, como de periodismo de diferentes ángulos, periodismo ciudadano. Y también interesante lo que comentaste, ¿no? De los fake news, porque la primera persona que, bueno, desde mi conocimiento, que mencionó esa palabra, ¿no? De fake news, pues fue el presidente Donald Trump. Entonces estamos como reutilizando una palabra que fue usada por él para diferentes contextos, y bueno, me parece interesante recalcarlo. Eso también, esas perspectivas, como dices, del norte. Tenía una pregunta para Ayoa Pazmiño, de Ecuador Chequea, y era una pregunta simplemente para saber si usted recibió o vio como algunas críticas, ¿no? De las comunidades que quiere, a las cuales quiere informar, o sea, personas que no sé, que quizás desconfían de su labor, desconfían de ese chequeo en Facebook, ¿verdad? O si ha recibido críticas en ese sentido, o si tuvo reacciones más positivas frente a este trabajo de fact-checking. Bueno, mayoritariamente son positivas, ¿no? Como les comentaba, por el caso de, bueno, el contexto de COVID, hubo incluso personas que eran de un pueblo indígena, de una comunidad, incluso nos decían si podemos compartir en los altos parlantes, ¿no? Entonces fue muy vital hacer ese trabajo, pero también por el otro lado, también hubo un solo caso, ¿no? Por ejemplo, que nos reclamaban, o sea, en un comentario donde, por ejemplo, era el uso del sambo como cura para el COVID. Y entonces, pues nosotros lo que nos basamos en la verificación, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, información oficial y todo eso, ¿no? Porque lo que decía esta comunidad es, sí, el uso del sambo, esto curó a algunas personas del COVID. Entonces nos cuestionaron diciendo, pero esto nos sirvió, esto nos curó, pero ¿por qué lo pusieron que es falso? ¿Por qué es falseta, no? Entonces, ese fue el único comentario así que digamos como especie de reclamo, diríamos, pero nosotros mayoritariamente sí ha sido bueno el trabajo, nos han dicho felicitaciones, porque se está generando información en quichua y estamos llegando con información verificada, y en estos momentos críticos ha sido muy oportuno, muy vital que lleguemos con ese tipo de información, ¿no? Entonces, yo diría de que sí, creo que estamos en el camino adecuado y estamos trabajando como un aporte más, ¿no? Un granito de arena, porque este sí es un trabajo conjunto, como les decía, no es solo un trabajo de los periodistas. Muchas gracias, sí, es muy alentador oír eso también, que las comunidades pues se les agradece, ¿no? Su trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Melissa, también por preguntar y a Igua por la respuesta. No sé si alguien más, antes de que cerremos, porque ya estamos cercanos a terminar, hubiera alguna última pregunta que quisieran dirigir a alguien del panel, a algunos integrantes o a todo el panel respecto a lo que hemos presentado el día de hoy. O comentario, no tiene necesariamente que ser una pregunta, sino cualquier aportación es bienvenida. Bueno, pues si no tenemos ninguna manita alzada, no sé si cada uno de ustedes quiera dirigir alguna reflexión final, Ali o a Luis, Noé, del panel, ya para concluir también el día de hoy. Si quieren, vamos ahora en orden inverso, ¿no? De la participación. Si quieres, Luis, empieza tú. Sí, bueno, pues muchas gracias por la participación y por invitarme. Me gustó mucho platicar con ustedes. Y bueno, esperemos pronto encontrarnos en otros espacios, bueno, en otros espacios virtuales por el momento. Esperemos en el futuro próximo también en algún panel presencial por ahí, ya sea en Ecuador, en España, aquí en México. Y bueno, pues también invitarles a participar en Wikipedia, porque bueno, de algún modo todos y todas usamos Wikipedia para leer, ¿no? Y también pues una invitación para que participen colaborando o invitándonos a platicar sobre estos temas en otros espacios. Gracias. Gracias, Luis. Aliwa. Bueno, y yo agradecer a Ahmed por este espacio, ¿no? Y espero que no sea el único espacio, la única reunión que tenemos. De pronto luego se podría hacer algo más, ¿no? Armar alguna red y generar alguna acción conjunta, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y gracias a todos. No, muchas Y yo gracias. pues ¿No? quisiera agradecer a todos los que vinieron. Muchas gracias por su tiempo y si quieren sumarse a la beta que tenemos de Glassbox, les voy a dejar aquí en el chat unos links del correo igual, si quieren enviarnos un correo y bueno, esperamos vernos pronto. Gracias. Sí, yo secundo lo que dijo Noé. Ahí si quieren echarle un ojo al proyecto y también probar la beta, bueno, estaría padrísimo que Global Voices la implemente. Nah. Bueno, estaría padrísimo que quien sea la vaya implementando poco a poco. Yo agradecerles, Luis, Aliwa, Noé, Ahmed, por supuesto, por habernos facilitado este espacio. A cada una y cada uno de ustedes por haberse conectado y haber estado estos 90 minutos con nosotros y con nosotros. Muy agradecidos y bueno, esperamos poder seguir prolongando esta conversación. Nada más para cerrar, Luis, Aliwa, Noé, algunas redes sociales donde les puedan contactar si alguien quiere después escribirles. Pues en Twitter creo que es lo más fácil. La voy a poner en mi nombre de perfil. Soy @LuisAlbaz. Mm, y, y sí, pues ahí, o las de Wikimedia México. Ahí, bueno, va a estar en la presentación, que va a estar en el YouTube. Ahí están también las redes de Wikimedia México. Excelente. Aliwa. Bueno, igual en las redes sociales, igual estoy como Aliwa me pueden encontrar así, o también a través de la organización en la que trabajo, ¿no? Ecuador Chequea, www.ecuadorchequea.org, también se puede encontrar la información. Muchas gracias. Buenísimo, ¿no?
Disculpen. A mí me pueden encontrar en Twitter como Noé-DGZ. Acabo de actualizar también mi nombre. Si quieren. Por ahí podemos seguir la conversación. Excelente. Y a mí me pueden encontrar como @padawan con G y con U. Ahí está también en el nombre actualizado. Y también reiterarles seguir a Wikimedia México, @wikimedia_mx también para cualquier novedad vinculada con el movimiento Wikimedia aquí en el país. Les agradezco de nuevo reiterarles mi más profundo agradecimiento por su asistencia y nos estamos viendo. Que estén todas y todos muy bien. Sí, gracias, nos vemos.